el segmento anterior hablábamos con el director de Ordenamiento Territorial de la Secretaría General de Planificación, la CGPLAN. Hablábamos de vivienda, de las responsabilidades, de las decisiones políticas, de los lugares en riesgo en la metrópoli capitalina principalmente, que ocasionan tragedias como la de Cambrai. De eso hablamos ahora rápidamente con nuestros compañeros. ¿Qué piensan sobre lo que hablaba el entrevistado y también lo que ha sucedido en estas últimas 72 horas? Pedro, hay cuestionamientos sobre la voluntad política, pero ¿no te parece que dentro de las posibilidades que hay de una municipalidad X de trasladar a 16,000 personas en un lugar de riesgo a otro lugar, es más que decisión política, tiene que ver también con cuánto presupuesto se tiene, con quiénes son los que van a construir esas viviendas, cuál va a ser la resistencia de la gente a mudarse? Mira, aquí había un jurista que ya murió, que se llamaba Roll, que dejó esto claro. Tú tienes que hacer los planes con el velo de la ignorancia. Claro, hablar ahora de esto es muy duro. ¿Por qué tengo yo que trasladar a 16,000 personas? Empecemos por ahí. ¿Por qué tengo yo que trasladar? ¿Con qué derecho yo traslado a nadie? Claro, dicho en un momento de crisis ahora, tú lo mires. ¿Qué me dice a mí que yo tengo que poner los recursos, el tiempo, en sacar a gente de un lado en función de un plan que hago yo sobre la base de qué? No es una obligación constitucional, Pedro. Bueno, pero las constituciones se hacen y se deshacen. Bueno, es decir, bueno, por eso, claro, las constituciones se hacen y se deshacen vigente en función de los que se sientan a hacerlo. La pregunta es, aquí estamos teniendo una migración interna de lo rural a lo urbano. Eso es una realidad que estamos cerrando. Y entonces se nos están viniendo a la capital un montón de gente de lo rural urbano. Esto no es un fenómeno guatemalteco, esto es un fenómeno mundial, donde la gente va a lo urbano. Y lo urbano llega un momento que colapsa. ¿Por qué? Porque evidentemente una zona urbana empieza a extenderse hasta donde se puede extender. Y cuando llega a unos límites ya no se puede extender más. Entonces la gente que viene a lo urbano se pone en los lugares que ya no son edificables, o que ya no se pueden edificar, o que tienen un alto riesgo, y eso tiene unos altos costos. Si al primero que llega, la municipalidad le entra y lo saca, yo estoy de acuerdo. El problema es que tenemos, como han dicho aquí, 3.000 puntos donde hay cientos de miles de personas. ¿Qué capacidad hay de hacer eso? La respuesta es que no existe capacidad, salvo que cada uno que tenga casa construya 20 casas más, algo que no es sustentable. Entonces, estamos en un momento mal. Lo único que yo creo que pueden hacer las municipalidades, y termino, las municipalidades te piden licencia, porque yo he construido y me la piden y van a inspeccionarme, por supuesto que van. Lo único que pueden hacer las municipalidades ahora es decir que hay de alto riesgo y buscar alternativas de propiedades municipales que puedan darse a bajo costo y microcréditos que puedan permitir eso. Yo no veo muchas más soluciones porque el problema está tan extendido que no se pueden hacer. ¿Y tú lo ves de parte de las municipalidades, Adrián? ¿Que esta municipalidad es el gobierno central o es mixto con...? Yo creo que hay una responsabilidad compartida. Creo que, por ejemplo, en el caso de la tragedia que estamos viendo hoy, eran casas formales, eran casas que incluso podríamos hablar de que a veces hasta en serie. Es decir, esto no fue fruto de migración. Esto no es un caso de esos. Esto creo que hay responsabilidades muy serias atrás de esa lotificación que hicieron allí sin autorización, y si se dio la autorización hay que ver por qué. Pero el punto es, el Estado está incumpliendo con una obligación que sí, el fin último del Estado es el bien común, y la vivienda y facilitar aspectos de vivienda es una obligación del Estado. No podemos caer tampoco en ver la parte tan individual, porque entonces también sopesaría el hecho de que aunque esté en riesgo la persona que vive allí, perfectamente puede quedarse allí por su voluntad, y después cuando suceden este tipo de cosas, creo que entonces todo el Estado también atiende este tipo de cuestiones, invierte, y es un riesgo para toda la sociedad. Entonces creo que sí tiene que ser un abordaje del Estado, al margen de, justamente, ahí sí comparto lo que dice Pedro, buscar opciones, no las opciones quizás las que se quieren por parte de las gentes, pero sí opciones viables para que puedan tener acceso a vivienda. Eso es indudable. El problema es que aquí se generan asentamientos y después se formalizan por una u otra razón, y ahí puede ser que haya dinero corriendo, intereses políticos partidarios por el tema de los votos que implican en ese municipio. Entonces creo que, y eso evidencia con lo que yo siempre he dicho, que es un Estado débil que necesitamos fortalecer. A mí me preocupa, miren las imágenes que tenemos allí, realmente las hemos visto a lo largo del fin de semana, y lo que me preocupa es esto, por supuesto, pero también me aterra escuchar la voz de los expertos que dicen al menos 3.000 puntos a nivel nacional.
comentábamos con Paola Hurtado antes de entrar al programa que en 2005, a raíz de el huracán Panabaj, prácticamente se borró del mapa. Y es una y otra vez Ixtahuacán, es otro caso reciente, y me llamó muchísimo la atención cuando él hizo esa comparación con Sacoj. De verdad que el alcalde se corrió un riesgo allí y esa población está fuera, pero que está fuera significa está a salvo, pero sus problemas no están resueltos y de hecho se ha convertido en una nueva problemática de ese municipio vecino. Me preocupan esos 3.000 puntos porque tampoco veo que el liderazgo político de cara a la segunda vuelta ha tratado el tema anteriormente. Sí citan planes de ordenamiento territorial en sus programas, pero no desde el enfoque que se debe. Y creo que la pregunta en este momento es oportuna tanto para Sandra Torres como para Jimmy Morales. ¿Qué sucede con esos 3.000 puntos? ¿Qué política se debe de abordar? Porque como bien dice Pedro, es el Estado el que tiene que entrar a dar una respuesta. No podemos empezar a trasladar a uno y a otro. No tenemos una base legal, entonces es momento de volcar a ese liderazgo político hacia una solución. Mira, hemos tenido el Mitch, hemos tenido el Ágata, en medio hubo otro, el Stan. ¿Qué ha ocurrido? No ha ocurrido nada. Y sabes, el mes que viene lo importante es quién habrá ganado las elecciones. Esto, por eso lo voy a decir con la crudeza que tiene, no sirve para nada, discúlpenme. No sirven para nada, porque no hay ninguna voluntad política de hacer nada en este país. Los políticos son un desastre, corruptos, desgraciados, que les importa un bledo el país. ¿Qué no nos hemos enterado? El Mitch fue un desastre. ¿Y qué se hizo? Nada. Y luego vino el otro, y luego vino el otro, y después de este viene el otro, y luego viene el otro. Y todo el mundo dona y damos muchas cosas y hacemos muchas cosas y limpiamos la conciencia y seguimos siendo iguales de necios, votando a los mismos corruptos. Esa es la palabra. Porque el poco dinero que tiene este Estado, si no se lo hubieran robado los que están en prisión y los que tienen que ir a prisión, es muy posible no que la vivienda no hubiese existido, sino que hubiese dado para hacer un repecho de cemento y que el cerro no se hubiera venido. O no, no lo sé, pero ahí faltan cientos de millones, bueno, y de muchas cosas más, pero son unos desgraciados. Los sindicatos roban, ¿qué no hemos entendido? Los políticos roban y los ciudadanos, gracias a Dios, hemos despertado y tenemos que seguir despertando. Pero ya llevamos muchos años. Yo voy a ser menos fatalista que tú antes de pasar al otro punto que tiene que ver con eso. En mi opinión, vamos a estar hablando de Cambrai esta semana, sin mucho. Así es. Panabaj, ponle 15 días. 1.400 personas estábamos viendo que quedaron soterradas, lo declararon Camposanto. Hay posibilidades, según información extraoficial, que a Cambrai también lo declaren un cementerio ante la imposibilidad de seguir rescatando. Van a ponerle cruzas, van a tener que desalojar a las personas alrededor, si es que quieren, en 2 o 3 años van a regresar, la memoria no dura mucho, y vamos a seguir hablando de estas tragedias conforme vayan sucediendo, o sea, y siempre vamos a hablar del ordenamiento territorial, pero hoy pasó algo, mejor dicho, ayer, allí en Cambrai, llegó el candidato Jimmy Morales a ver cómo estaba la situación y fue fotografiado cuando fue a reconocer lo que había sucedido. Dijo que no tomaba una pala que le ofrecieron para que no se interpretara que llegaba ahí a buscar votos. Mientras tanto, Sandra Torres estaba en el occidente haciendo campaña. Los candidatos saben de esa tragedia, pero ¿qué tan útil es, Claudia, que sumen a sus discursos las ayudas o los planes que pueden implementar cuando al final es la pura coyuntura? Esto se tiene que ver más a nivel técnico, más que de un presidente o de un alcalde. Tiene que haber planes que se cumplan y mecanismos de control de que los lugares en riesgo al menos tengan claro qué riesgo la gente sufre ahí. Yo no sé si todos los del Cambrai sabían que esa montaña se les podía venir encima, por ejemplo. También, pero hace falta también el compromiso de la otra parte, y la otra parte es quien llega a habitar esos lugares. Es que entran muchos actores, porque citaba él las inmobiliarias entran a construir y se nota que el mercado no ha provisto la solución a este tipo de riesgos. Hasta el momento el mercado no la ha provisto. Construye, se habita y luego se convierten en esas 3.000
zonas con alta vulnerabilidad. Definitivamente acá se necesita un compromiso de parte tanto del sector público como del sector privado. Pero mira, tú construyes, pero eso es como el que te vende en mitad de la calle una tortilla que tú no sabes lo que es. Es decir, el que se la come sabe el riesgo que tiene. Lo que no podemos pensar que las personas hay que dirigirlas. Cuando tú vas a comprar una casa, tú o preguntas o no preguntas, en función de cómo pregunte y de lo que exijas te vale más. En función de la certeza jurídica, lo que hay que hacer es, si una constructora construye una vivienda con unos parámetros exigibles y no cumple, lo que hay que agarrar a la constructora, liquidarla, liquidar a los de estos, expropiarla y vender todos los activos en beneficio de los perjudicados. Lo que pasa es que no hay la fuerza jurídica o no existe muchas veces la implementación del Estado de Derecho mínimo y suficiente para que uno se responsabilice de lo que vende, sea lo que sea. Tú compras una casa y se te cae y hay una responsabilidad. Ahora, si el sistema judicial no te da esa responsabilidad o te la construyes tú por tu cuenta, la municipalidad, y aquí estamos 4, te pide licencia. Yo he construido y me vienen a verificar. Sí, claro, que hay pero capacidad. La licencia es un trámite. ¿Cuál será el mecanismo de control para lugares como este de verificar que la gente tenga una licencia? No sé si ha sido Adrián o ha sido Claudia la que ha dado las respuestas antes. Votos. 100.000 votos que te votan y te lavan las manos. Eso es el mecanismo. Porque si la primera piedra que allí se puso, que se tuvo que poner, alguien la hubiera quitado, no se hubiera puesto la segunda. Bueno, hay unas casas allí que medio como de lotificación que nunca fueron terminadas ni habitadas. Sí, alguna intervención municipal, asumo yo, que pudo haber habido, y que quedaron pero no debieron haberse levantado. Empezaron a erigirse, pero se suspendió esto. Vamos ahora a presentar la portada de la revista Contrapoder. Esto es la tapa del semanario que circula desde el jueves. Arrepentido o en defensa propia es un análisis que la redacción de esta revista hace a partir de las declaraciones que el lunes Salvador Estuardo González, alias ECO, ha emitido en el caso La Línea. Un breve resumen de la misma es que ha declarado que en efecto Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, expresidente y ex vicepresidenta de Guatemala, le contrataron para que les asesorara en negocios no lícitos. Vamos también a ver ahora la viñeta de la semana y con esta viñeta nosotros nos despedimos. Gracias por estar en sintonía de su canal Antigua. Permanezca porque arranca Destino 2016 y Destino 2016 tiene ahora en entrevista a Susana Asensio, alcalde electa en Antigua Guatemala. Muchas gracias y buenas noches.